El salón de baile olía a resina de pino y colonia cara, una combinación que me revolvió el estómago con una mezcla entre náuseas y nostalgia. Me apoyé contra la pared de piedra del pasillo de servicio, con la bandeja de plata apretada contra mi pecho como un escudo, observando cómo se desarrollaba la reunión anual de invierno a través del estrecho arco. Las risas se propagaban entre la multitud, risas fáciles y seguras que pertenecían a personas que nunca habían cuestionado su lugar en el mundo. Yo no pertenecía a ese lugar, no realmente. Mi reflejo se veía en una de las bandejas pulidas, cabello rubio pálido recogido en un moño severo, vestido gris uniforme que ocultaba mi figura, ojos demasiado grandes para mi rostro delgado. Tenía 23 años y parecía un fantasma que rondaba los márgenes de la celebración de otra persona. Los demás miembros del personal se movían con torpeza a mi alrededor, pero rara vez me hablaban. Yo era Clara, la criada humana que de alguna manera había terminado trabajando en la finca Royal Pax Mountain. Una anomalía, un error que aún no se había corregido. La música se intensificó, con cuerdas y tambores en un patrón que hacía que los ojos de los lobos brillaran más y sus movimientos fueran más fluidos. Había aprendido a interpretar esas señales durante los últimos 2 años. Faltaban 3 días para la luna llena y el ambiente crepitaba de expectación y de una salvajería apenas contenida. Muévete, humana. La voz de Stella interrumpió mis pensamientos. Era una de las empleadas más veteranas, una loba de pelo oscuro y ojos aún más oscuros, que desde el primer día había dejado claro que yo era un estorbo. La mesa del rey necesita vino e intenta no avergonzarnos esta vez. Mis manos temblaban ligeramente mientras colocaba las botellas en la bandeja. El rey Alfa, Rowan Thornfield, estaba sentado a la cabecera de la mesa con los miembros de su consejo y los alfas visitantes de los territorios vecinos. Ya le había servido antes, siempre con la mirada baja, siempre con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían oírlo. Me aterrorizaba. No porque fuera cruel, nunca lo había visto más que controlado, sino por el peso de su presencia. A sus 35 años, gobernaba el territorio de lobos más grande del continente norte con autoridad absoluta. Su reputación lo precedía. Despiadado en la batalla, brillante en la estrategia y completamente aislado a pesar de estar rodeado por cientos de miembros de la manada. Había oído los rumores. Hace 7 años, su compañera había muerto al dar a luz a su hijo, Daniel. Algo había salido mal. Complicaciones. Los curanderos de la manada no pudieron evitarlo. El rey nunca había tomado otra pareja. Nunca mostró interés en las lobas que prácticamente se le echaban encima durante reuniones como esta, ni en su hijo. Se me encogió el pecho con una emoción para la que no tenía nombre. Daniel tenía 9 años, el pelo oscuro de su padre y los suaves ojos marrones de su madre. Pero mientras que su padre era todo angulosidad y poder controlado, Daniel era suave, frágil. El parto que se había llevado a su madre le había dejado con unas piernas que no funcionaban como debían, con unos pulmones que le fallaban cuando se esforzaba demasiado, con un cuerpo que nunca se transformaría en lobo. La manada fingía aceptarlo, pero yo había visto las miradas de reojo, había oído los susurros preocupados sobre el linaje, la fuerza y la continuidad del liderazgo. Amaban a su rey, pero no entendían a su heredero. Yo lo entendía. Quizás ese era el problema. Me abrí paso entre la multitud con mi bandeja, murmurando disculpas cuando alguien me empujaba, sin apartar la vista de los intrincados diseños del suelo de mármol. La mesa del rey se alzaba ante mí. Podía sentir el peso de las conversaciones importantes, el análisis de las fronteras territoriales y los acuerdos comerciales, la evaluación constante de las fortalezas y debilidades. Rellene, Su Majestad. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Los ojos de Rowan se alzaron hacia los míos, de un azul gélido, inquietantes por su intensidad. Por un momento, olvidé respirar. Tenía el tipo de rostro que parecía tallado en granito, mandíbula afilada, pómulos altos, una boca que rara vez sonreía, una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, lo que le daba un aspecto perpetuamente peligroso. Gracias. Su voz era profunda, mesurada. No apartó la mirada inmediatamente,
y me sentí clavada, examinada, catalogada. Vertí con manos temblorosas, segura de que derramaría el vino, segura de que me humillaría. Pero el vino fluyó suavemente y di un paso atrás con una pequeña reverencia, lista para retirarme a mi rincón invisible. Fue entonces cuando lo oí, la risa de un niño, brillante e inesperada, atravesando la música formal como la luz del sol a través de las nubes de tormenta. Giré la cabeza antes de poder evitarlo. Cerca de las ventanas orientales del salón de baile, lejos de la zona principal de baile, Daniel estaba sentado en su silla de ruedas. Pero no estaba solo. Otros 3 niños lo rodeaban, cachorros de su misma edad, vestidos con ropa formal que ya parecía arrugada por haber estado jugando. Una de ellas, una niña con trenzas rojas, le estaba mostrando algo en sus manos, y Daniel se reía de verdad, de una forma que rara vez había visto. Algo se rompió en mi pecho. Llevaba 6 meses llevándole libros a Daniel. Había empezado por casualidad. Lo encontré en la biblioteca una tarde, luchando por alcanzar un volumen en el estante superior, demasiado orgulloso para pedir ayuda. Subí la escalera sin pensarlo, le entregué el libro y vi su sorpresa al ver que no lo trataba como si fuera de cristal. Después de eso, empezó a dejarme notas en la biblioteca, pequeñas peticiones, historias sobre caballeros y dragones, cuentos de héroes inteligentes que vencían gracias a su ingenio en lugar de a su fuerza. Yo buscaba los libros que quería, los dejaba en su mesa de lectura y a veces le dejaba un pequeño dibujo dentro. Nada elaborado, solo dibujos rápidos de escenas de las historias. Nunca lo habíamos hablado, nunca lo habíamos reconocido como algo más que una coincidencia. Pero lo había visto cambiar a lo largo de esos meses. Lo había visto volverse un poco más valiente, un poco más dispuesto a aventurarse fuera de sus habitaciones protegidas. Y ahora lo veía rodeado de otros niños, lo veía incluido en su círculo. Normalmente está solo en estas cosas. La voz a mi lado me hizo sobresaltar. Uno de los miembros del consejo, un lobo mayor llamado Gregory, había seguido mi mirada. Su expresión era indescifrable. «Tú eres Clara, ¿verdad? La criada humana». «Sí, señor». Apreté la bandeja con más fuerza. «Interesante», lo dijo como si estuviera comentando el tiempo, pero sus ojos se mantuvieron fijos en Daniel y los demás niños. «Muy interesante». Antes de que pudiera responder, la música cambió. Comenzaba un baile tradicional. Las parejas formaban filas en la pista de baile. Los padres llevaban a sus hijos a los patrones más sencillos, enseñándoles los pasos que se convertirían en algo natural a medida que crecieran. Observé cómo cambiaba la expresión de Daniel. El brillo se atenuó. Sus pequeñas manos se aferraron a los brazos de la silla, e incluso desde el otro lado de la sala pude ver cómo se retraía, levantando muros contra la familiar exclusión. Los otros niños dudaron. La niña de las trenzas rojas miró entre Daniel y la pista de baile. La incertidumbre se reflejaba en su joven rostro. La presión social luchaba con la amistad genuina. Y yo sabía cuál ganaría. Yo misma había vivido ese momento demasiadas veces. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro se diera cuenta. Dejé mi bandeja en una mesa auxiliar y me alicé el vestido gris del uniforme con las manos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Todos mis instintos me gritaban que permaneciera invisible. Mantenerme a salvo. Permanecer en mi lugar designado, al margen de todo. Pero la cara de Daniel, su aceptación cuidadosa y ensayada de quedarse atrás. Crucé el salón de baile, las cabezas se giraron. Las conversaciones se interrumpieron. Sentí el peso de docenas de ojos siguiendo mis movimientos. Una sirvienta humana caminando por el centro de una reunión de lobos, como si tuviera derecho a estar allí. Me detuve frente a la silla de Daniel e hice una reverencia, algo que había aprendido en la formación formal que recibía todo el personal. ¿Me haría el honor de bailar conmigo, joven? Sus ojos se agrandaron, marrones y profundos, y de repente aterrorizados. No puedo. Claro que puedes. Mantuve mi voz suave pero firme, como imagino que hablaría una madre. No es que recordara claramente a la mía. Murió cuando yo tenía 7 años, dejándome en el orfanato y, finalmente,
en cualquier trabajo que pudiera encontrar. La silla también puede bailar. Lo he visto hacer, era mentira. Nunca había visto nada parecido a lo que estaba proponiendo, pero lo había leído una vez en un libro sobre danza adaptativa humana, y seguramente el principio era el mismo. Le tendí la mano. Confía en mí, el salón de baile se había quedado en silencio. Incluso los músicos parecían indecisos sobre si continuar. Podía sentir la mirada del rey Alfa clavándose en mi espalda. Podía sentir la conmoción escandalizada que se extendía entre la multitud. Un humano tocando el aire, llamando la atención sobre sus limitaciones en lugar de ignorarlas educadamente. Pero la pequeña mano de Daniel se deslizó en la mía. Sus dedos eran delgados y temblaban ligeramente. Apreté suavemente y me acerqué al lado de su silla, colocando su mano en el brazo de la silla, en una posición de baile formal, y luego apoyé mi mano ligeramente sobre su hombro. La silla se mueve y yo me moveré contigo, le susurré. Tú lideras, muéstrame dónde ir. Los músicos, benditos sean, comenzaron a tocar de nuevo, una versión más lenta de la melodía de baile, algo que podíamos manejar. Daniel empujó las ruedas con cautela y yo seguí el ritmo, adaptándome a él. No éramos elegantes, no éramos fluidos, pero nos movíamos juntos, y la concentración en su rostro pasó del miedo a la concentración y a algo que podría haber sido alegría. Los otros niños observaron durante un momento. Entonces, la niña de las trenzas rojas agarró la mano del niño que tenía al lado. Vamos, podemos hacer un círculo. Y de repente, ya no estábamos solos. 4 niños se movían a nuestro alrededor con torpeza, pero con entusiasmo. Sus padres observaban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la aprobación. Guié a Daniel en un giro, manteniendo mis movimientos sencillos y dejándole marcar el ritmo. Su risa volvió a brotar, brillante y libre, y algo en mi pecho que había estado cerrado durante años comenzó a aflojarse. Conseguimos terminar todo el baile. Cuando la música terminó, el salón de baile estalló en aplausos. No eran aplausos corteses y obligatorios, sino de auténtico agradecimiento. El rostro de Daniel se sonrojó de placer y orgullo. Volví a hacer una reverencia, esta vez ante él. Gracias por el baile, joven caballero. Eres una excelente bailarina, Clara. Su voz era suave pero firme. Gracias. Empecé a retroceder, a volver a mi lugar, pero una voz me detuvo en seco. Señorita Clara, la voz del rey Alfa resonó en todo el salón de baile, cortando las conversaciones reanudadas como una espada. Un momento. Todos mis instintos gritaban peligro. Me giré lentamente, con las piernas repentinamente débiles, y me enfrenté a Rowan Thornfield, que se había levantado de su asiento. Atravesó el espacio que nos separaba con la fluida elegancia de un depredador, y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Tan cerca, pude ver las finas líneas que los rodeaban, las canas que se entremezclaban con su cabello oscuro en las sienes, el control absoluto que mantenía sobre cada microexpresión. Eso era. Se detuvo y me di cuenta con sorpresa de que estaba buscando las palabras adecuadas. El rey Alfa, legendario por su presencia imponente y su liderazgo decisivo, parecía momentáneamente perdido. Fue muy amable. Se merecía bailar, dije, y enseguida me arrepentí de haber hablado tan directamente. Majestad, le pido disculpas si me he extralimitado. No lo ha hecho. Su mirada se desplazó hacia donde Daniel estaba ahora rodeado por los otros niños, todos charlando animadamente sobre el baile. Cuando Rowan volvió a mirarme, algo había cambiado en su expresión. Una grieta en el granito, revelando algo crudo y desprotegido debajo. Lo viste, no sus limitaciones ni su silla. A él, se me hizo un nudo en la garganta. Es fácil de ver, Majestad, una vez que miras. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, esperando con un significado que yo no había pretendido. A nuestro alrededor. La reunión había retomado su curso normal, pero yo me sentía suspendida en ese momento, atrapada en la intensidad azul hielo de la atención del rey Alfa. ¿Cuál es tu nombre completo?, preguntó. Chara Whitmore, Majestad. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Clara Whitmore? 2 años, Majestad.
Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. 2 años con Daniel en esta casa y nadie más había pensado en bailar con él. Nadie más había visto más allá de la silla al niño que simplemente quería ser incluido. Me gustaría que te unieras al personal de Daniel, dijo Rowan, y el mundo se inclinó. Él debería tener a alguien de nuevo. Esa vacilación inusual. Luego, con más firmeza, preséntate mañana ante el jefe de la casa. Serás reasignada. No era una petición. Era un decreto real, y mi vida acababa de cambiar irrevocablemente. Sí, Su Majestad. Mi voz sonó como si viniera de muy lejos. Él asintió una vez, con un movimiento rápido y decidido, y luego volvió a su mesa. Pero lo vi mirar atrás una vez, 2 veces, hacia donde su hijo reía con sus nuevos amigos, más vivo que nunca, y sentí el peso de lo que acababa de hacer. El enorme cambio en el delicado equilibrio que había mantenido durante 2 años. Había sido invisible, estaba a salvo, olvidado. Ahora me veían y no estaba segura de si eso era la salvación o la perdición. La mañana llegó demasiado rápido, arrastrándome de mis inquietos sueños a la cruda realidad. Las habitaciones del personal se encontraban en el ala este de la finca, pequeñas habitaciones excavadas en la piedra que mantenían el frío incluso en verano. Me había acostumbrado a despertarme antes del amanecer, al ritual silencioso de vestirme en la oscuridad, a la soledad que conllevaba ser la única humana entre lobos que podían ver en la oscuridad por la que yo avanzaba a tientas. Pero hoy era diferente. Hoy las paredes parecían más cercanas, el aire más denso, lleno de posibilidades y temor. Me miré en el pequeño espejo que había sobre el lavabo. El mismo cabello rubio pálido que ahora caía suelto sobre mis hombros antes de recogerlo. Los mismos ojos grises que habían observado la vida de otras personas mientras yo permanecía a salvo en la periferia. El mismo rostro delgado que había aprendido a no mostrar nada, a no revelar nada, a no desear nada, excepto que anoche había deseado algo. Había querido que Daniel se sintiera incluido, que experimentara un momento de pura alegría infantil. Y ese deseo había destrozado la cuidadosa invisibilidad que había construido como una armadura a mi alrededor. Me temblaba la mano mientras me trenzaba el pelo. El cambio de destino sería oficial en cuestión de horas. Había pasado de ser personal del equipo general a asistente personal del heredero, un puesto que conllevaba un estatus que nunca había buscado y un escrutinio que había pasado 2 años evitando. Los demás sirvientes ya resentían mi presencia. Este ascenso solo profundizaría su hostilidad. Y el rey Alfa, la forma en que me había mirado, como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar. Aparté ese pensamiento. Peligroso. Demasiado peligroso como para examinarlo. La jefa de la casa, una severa Sheolf llamada Margaret, con mechas plateadas en su cabello oscuro, me encontró en la cocina principal 1 hora más tarde. La preparación de la comida matutina estaba en pleno apogeo. Se horneaba pan, se doraba carne, el caos organizado de alimentar a una casa real y a sus docenas de empleados. Clara Whitmore. La voz de Margaret atravesó el ruido. Ven conmigo. La cocina se quedó en silencio. Sentí todas las miradas fijas en mí mientras seguía a Margaret al pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Me llevó a su despacho, una pequeña habitación llena de horarios y listas de inventario, que olía a papel viejo y bolsitas de lavanda. No se sentó. En cambio, se quedó de pie detrás de su escritorio como un general preparándose para la batalla, con sus ojos ámbar fijos en mí con una intensidad que me puso la piel de gallina. ¿Entiendes lo que has hecho? Su voz era tranquila, controlada, lo que de alguna manera la hacía más aterradora que si hubiera gritado. Bailé con Daniel, señora. El rey Alfa parecía complacido. El rey Alfa es un padre que no ha visto a su hijo sonreír genuinamente en años. Las palabras de Margaret fueron precisas, quirúrgicas. Eso no significa que la manada esté complacida. Eso no significa que el consejo esté complacido. Te has puesto en una posición imposible, niña. Tragué saliva. No era mi intención causar problemas. Solo quería... Sé lo que querías, suspiró.
y parte de la dureza desapareció de su postura. Querías ayudar a un niño solitario, noble, tonto, ambas cosas. Sacó un pergamino del cajón de su escritorio y lo desenrolló para revelar un texto de aspecto oficial. A partir de hoy eres la asistente personal de Daniel. Supervisarás su agenda diaria, lo acompañarás a las clases, te asegurarás de que se satisfagan sus necesidades médicas y serás su compañera durante los actos sociales. El peso de todo ello me abrumó. No se trataba solo de servir comidas o cambiar sábanas. Se trataba de formar parte de la vida de Daniel, visible y vulnerable de una forma que nunca antes había sido. Tendrás una habitación en el ala familiar, continuó Margaret, cerca de la suite de Daniel, para que puedas acudir si necesita ayuda durante la noche. Tu salario aumentará en consecuencia. Hizo una pausa y su expresión se suavizó ligeramente. También tendrás enemigos, Clara. Lobos que creen que un humano no tiene cabida en un puesto así. Lobos que ven la condición de Daniel como una debilidad que no debe ser mimada. Ten cuidado, sé inteligente, y por el amor de la luna, no les des munición contra ti. Sí, señora. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Hay más. Margaret entrecerró los ojos. El rey Alfa ha solicitado que te unas a la familia para desayunar en 30 minutos. No llegues tarde. El mundo volvió a tambalearse. Desayunar con la familia real, con Rowan Thornfield y su hijo, y cualquiera que ocupara ese espacio privilegiado en la cima de la jerarquía de la manada. Regresé a mi pequeña habitación, me puse un uniforme limpio, todavía gris, todavía sencillo, pero al menos limpio, e intenté calmar mi acelerado corazón. A través de la estrecha ventana, podía ver el bosque de montaña que se extendía sin fin, con pinos cargados de la nieve del día anterior. En algún lugar más allá de los muros de la finca estaba el pueblo humano donde había crecido. 20 metros podían haber sido 1000. Había dejado atrás ese mundo cuando acepté este puesto, desesperada por un trabajo estable y un techo. Ahora estaba entrando en un mundo aún más alejado de todo lo que conocía. El comedor familiar era más pequeño de lo que esperaba, aunque pequeño era un término relativo en una finca real. Las ventanas se alineaban en la pared este, inundando el espacio con la luz de la mañana. Una mesa tallada en madera oscura dominaba el centro, puesta para 3, con una vajilla tan delicada que me daba miedo respirar cerca de ella. Daniel ya estaba sentado, con su silla colocada al lado de la mesa, donde podía alcanzar todo fácilmente. Su rostro se iluminó cuando me vio. Clara, papá dijo que ahora comerías con nosotros. ¿Es cierto? ¿De verdad vas a ser mi asistente? La alegría en su voz me hizo doler el pecho. Si te parece bien, jovencito, soy Daniel. Sonrió. Y vi a su padre en esa expresión, el fantasma de cómo sería Rowan si alguna vez se permitiera bajar la guardia. Solo Daniel. Ahora vamos a estar juntos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, deberíamos usar nuestros nombres. Entonces deberías llamarme Clara. Me senté en el asiento que Margaret me había indicado, entre Daniel y la cabecera de la mesa, donde supuse que se sentaría el rey Alfa. Buenos días. La voz de Rowan llegó desde la puerta y mi espalda se enderezó automáticamente. Entró con la misma elegancia controlada que recordaba de la noche anterior, pero la luz de la mañana suavizó algunos de sus rasgos más marcados. Llevaba ropa sencilla, una camisa y unos pantalones oscuros que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año, pero nada ostentoso. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente, se detuvieron un instante demasiado largo y luego se dirigieron a su hijo. ¿Has dormido bien, Daniel? Sí. He soñado que bailaba. Clara, ¿sabías que en los viejos tiempos, antes de que las sillas tuvieran ruedas, los bailarines llevaban a sus parejas en brazos? Lo leí en uno de los libros que me dejaste. ¿Crees que podríamos probarlo alguna vez? ¿Sin llevar? Sé que peso demasiado, pero quizá... Daniel. La voz de Rowan denotaba una suave diversión. Deja que Clara se siente antes de planear tu próxima actuación. Me deslicé en mi silla, hiperconsciente de cada movimiento. El personal comenzó a traer la comida, pan caliente, huevos preparados de 3 maneras diferentes, verduras asadas, fruta fresca que debía de costar una fortuna en esta época del año.
Los aromas eran abrumadores después de años comiendo las sencillas comidas del personal en la cocina. Quería hablar de la rutina de Daniel, dijo Rowan, dirigiéndose directamente a mí mientras servía a su hijo antes que a sí mismo. Un pequeño gesto que me sorprendió. Tiene clases con tutores 4 mañanas a la semana, historia, matemáticas, literatura, leyes de la manada. Por las tardes, tiene fisioterapia con los curanderos, aunque sospecho que encuentra formas de evitarla siempre que puede. Daniel parecía culpable, lo que confirmaba las sospechas de su padre. También quiero que pase tiempo al aire libre, continuó Rowan. Aire fresco, ejercicio adecuado a sus capacidades. Pasa demasiado tiempo en la biblioteca. La biblioteca es interesante, protestó Daniel. Hay libros sobre todo. Clara lo entiende. Ella es la que me trae los buenos. La mirada de Rowan se agudizó sobre mí. Tú has estado seleccionando el material de lectura de Daniel. Él me deja peticiones, notas sobre temas que le interesan. Yo solo le ayudo a encontrar los libros. Mis manos se retorcían en mi regazo bajo la mesa. No era mi intención sobrepasar mis límites, Majestad. Si lo prefiere. Lo prefiero, interrumpió Rowan en voz baja. Que mi hijo tenga a alguien que preste atención a sus intereses en lugar de intentar encajarlo en un molde predeterminado. Algo se movió detrás de sus ojos, quizás dolor o arrepentimiento. Sigue haciendo exactamente lo que has estado haciendo. La comida transcurrió con sorprendente facilidad. Daniel charló sobre los libros que estaba leyendo, sobre los niños de la noche anterior que le habían prometido visitarlo hoy, sobre un centenar de pequeñas cosas que pintaban el retrato de una mente brillante y curiosa, atrapada en un cuerpo que lo limitaba de maneras que parecían profundamente injustas. Rowan escuchaba con la misma intensa concentración que recordaba de la noche anterior, haciendo preguntas que demostraban que sabía más sobre los intereses de su hijo de lo que Daniel probablemente se daba cuenta. Pero también noté la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se desviaban hacia las ventanas, como si buscaran amenazas, el cuidadoso control que mantenía incluso en este entorno íntimo. Estaba solo. La comprensión me golpeó con sorprendente claridad. Este hombre poderoso, rodeado de su séquito, sus consejeros y sus súbditos, estaba profundamente solo. Tenía a su hijo, sí, pero ¿con qué adulto se relacionaba? ¿Con quién hablaba sin que el peso de su corona y sus responsabilidades teñieran cada palabra? Clara. La voz de Daniel me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien? Pareces triste. Estoy bien. Forcé una sonrisa. Solo pensaba en todos los libros que tenemos que explorar en la biblioteca. Hay uno que realmente quiero encontrar, dijo inclinándose hacia adelante con aire conspirador. Trata sobre las antiguas guerras antes de que se establecieran los territorios. Mi padre dice que nuestro linaje se remonta a las manadas originales de las montañas y quiero saber más sobre ellas. ¿Crees que podrías ayudarme a investigar? Por supuesto. Miré a Rowan buscando su permiso. Él asintió lentamente. Los archivos de la biblioteca este contienen historias familiares. Tienes mi autorización para acceder a ellos. Hizo una pausa. Los dos. Fue un regalo. Me di cuenta de que el acceso a la historia de la manada no solía concederse a los humanos, e incluso Daniel, como heredero, necesitaría un permiso explícito para investigar ciertos registros. Rowan estaba abriendo puertas, confiándome no solo el cuidado de su hijo, sino también un conocimiento que conllevaba poder. Después del desayuno, Rowan se excusó para reunirse con su consejo, pero no sin antes agacharse junto a la silla de Daniel y darle un beso en la frente a su hijo. Un gesto tierno, sin reservas, que revelaba al hombre que se escondía bajo el rey. «Pórtate bien con Clara», le dijo en voz baja. «Y si alguien te causa problemas, dímelo inmediatamente». «Siempre me porto bien», protestó Daniel, pero sonreía. Rowan se enderezó y volvió a mirarme a los ojos. «Si se esfuerza demasiado, los curanderos están en el segundo piso. Intentará convencerte de que está bien. No le creas». «Sí, Majestad». Se marchó y de repente la habitación pareció más grande y fría sin su presencia. Daniel y yo pasamos la mañana en la biblioteca, rodeados de libros que olían a papel viejo y encuadernaciones de cuero. Era inteligente, establecía conexiones entre acontecimientos históricos
con un tipo de pensamiento estratégico que le sería muy útil como futuro líder, si la manada lo aceptaba como tal. Alrededor del mediodía, la chica de la noche anterior apareció en la puerta de la biblioteca. Era más atrevida a la luz del día, con sus trenzas rojas rebotando mientras se acercaba. «Soy Emma», se presentó. «Mi padre es Beta Travis. Dijo que podía visitar a Daniel si su asistente estaba de acuerdo». Me miró con escepticismo. «¿De verdad eres humano?» «De verdad lo soy», dije, divertido a pesar mío. «¿Eh?» Emma procesó la información. «¿Puedes bailar conmigo también?» «Me gustó cómo lo hiciste con Daniel. Mi madre dice que fuiste valiente». Algo cálido floreció en mi pecho. «Quizás más tarde. Ahora mismo, Daniel y yo estamos investigando las guerras antiguas». Daniel la interrumpió emocionado. «Emma, ¿sabías que nuestros antepasados lucharon contra los pactos orientales durante 50 años antes de que finalmente hicieran las paces?» Emma se subió al sofá junto a Daniel, aparentemente fascinada. En menos de una hora llegaron dos niños más. Se llamaban Samuel y Thomas, ambos hijos de miembros del consejo. Al principio se mostraron cautelosos y me miraron con recelo, pero el entusiasmo de Daniel era contagioso. Los observé revolcarse por el suelo de la biblioteca, discutiendo sobre batallas históricas y alfas legendarios, y sentí que algo cambiaba en el ambiente. Eran niños de la manada, criados para valorar la fuerza y el dominio. Sin embargo, allí estaban, incluyendo a Daniel en su círculo sin dudarlo. Quizás la noche anterior había cambiado algo más que mi posición. Quizás también había cambiado la forma en que la gente veía a Daniel. Por la tarde tuvimos fisioterapia, que Daniel intentó evitar valientemente hasta que le recordé que los guerreros necesitaban brazos fuertes, aunque sus piernas no cooperaran. La sanadora, una amable loba mayor llamada Ruth, elogió su progreso y me lanzó una mirada de agradecimiento cuando Daniel completó sus ejercicios sin quejarse. «Eres buena para él», dijo en voz baja cuando nos marchamos. «Ha estado más comprometido esta última semana que en meses. Sea lo que estás haciendo, sigue haciéndolo». La noche llegó demasiado rápido. Ayudé a Daniel a prepararse para irse a la cama. Una rutina que resultaba íntima y aterradora a la vez por la confianza que requería. Me pidió que le leyera algo, así que elegí un cuento sobre un zorro astuto que burló a una manada de lobos y observé cómo se le cerraban los párpados. Clara. Su voz sonaba somnolienta, joven de una forma que rara vez se permitía. «Seguirás aquí mañana. Estaré aquí todos los días, te lo prometo, mientras tú me quieras. Entonces, para siempre». Sonrió, ya a punto de quedarse dormido. «Eres mi amiga. Los amigos se quedan para siempre». Lo dejé durmiendo y volví a mi nueva habitación, más grande que la anterior, con una ventana de verdad y muebles que no crujían. Pero no podía tranquilizarme. Una energía inquieta me llevó a la ventana, desde donde contemplé la luna salir sobre el bosque de la montaña. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Abrí y me encontré a Rowan Thornfield de pie en el pasillo, todavía vestido, pero con un cansancio que parecía calarle hasta los huesos. «Majestad», empecé a hacer una reverencia, pero él me indicó que no hacía falta. «Quería darte las gracias», dijo en voz baja, «por hoy, por verlo». «Es fácil verlo». Repetí las palabras de la noche anterior. La expresión de Rowan se resquebrajó ligeramente, revelando el dolor que se escondía debajo. «No para todo el mundo, ni siquiera para mí a veces». Lo miro y veo que se ha detenido. «No importa». «¿Ves a la esposa que perdiste?», dije en voz baja, hablando sin pensar. «¿Ves lo que le ha costado esa pérdida? Es difícil separar el dolor de la persona». Sus ojos se abrieron ligeramente. Probablemente nadie le había hablado así al rey Alfa. Directa, sin filtros, humana. «Lo siento», añadí rápidamente. «No debería haberlo hecho. Deberías haberlo hecho». Se apoyó en el marco de la puerta y por un momento pareció tener su edad, agotado por la responsabilidad, la pérdida y el peso de liderar solo. «Todos los demás tienen demasiado miedo para decirme la verdad. Dicen lo que creen que quiero oír». «No sé lo que quieres oír», admití. «No». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios.
Supongo que no lo sabes. Eso es refrescante. Nos quedamos allí, en el pasillo, con el silencio extendiéndose entre nosotros, y sentí el peligro de ese momento como algo físico, el rey alfa vulnerable en mi puerta. Yo, una humana que no tenía por qué verlo como otra cosa que una figura de autoridad a la que temer y obedecer. Pero yo lo veía como veía a Daniel, no la corona ni el poder, sino la persona que había debajo, solitario, afligido y esforzándose por ser lo que todos necesitaban que fuera. Buenas noches, Clara, dijo finalmente, alejándose del marco de la puerta. Gracias por todo. Se marchó y yo cerré la puerta, apoyándome en ella con el corazón acelerado. Esto era peligroso. Esta conexión, este ver y ser vista, había sobrevivido 2 años siendo invisible. Ahora me encontraba en el centro de algo que no entendía, que no podía controlar y que probablemente no sobreviviría intacta. Pero cuando cerré los ojos, vi la sonrisa de Daniel, oí su risa, sentí el peso de su pequeña mano confiando en la mía, y supe que volvería a hacerlo todo. Al diablo con las consecuencias. Bloso 3. 3 semanas pasaron en una confusión de rutina y sutiles transformaciones. El invierno se afianzó en la montaña, cubriendo la finca con capas de nieve que amortiguaban el sonido y hacían que el mundo pareciera suspendido, como en un sueño. Me adapté al ritmo de Daniel con la misma naturalidad con la que respiro. Las mañanas en la biblioteca o con los tutores, las tardes combinando terapia con actividades al aire libre. Las noches llenas de historias y conversaciones tranquilas que revelaban la brillante mente atrapada tras limitaciones que ningún niño de 9 años debería tener que afrontar. Pero fueron los pequeños momentos los que lo cambiaron todo. La forma en que el grupo de amigos de Daniel pasó de 4 a 7 niños, y luego a 10. Cómo Emma se erigió en su feroz protectora, dispuesta a reprender a cualquiera que se atreviera a sugerir que él no podía participar en sus juegos. La tarde en que Samuel descubrió cómo modificar la nieve para que la silla de Daniel pudiera atravesar la entrada, convirtiendo la accesibilidad en arquitectura sin que pareciera caridad. Observé la transformación con una mezcla de orgullo y terror, porque a medida que Daniel se hacía más visible, más integrado en los círculos sociales del grupo, yo también. El resentimiento del personal se cristalizó en algo más agudo. Stella se aseguraba de que mi desayuno estuviera siempre frío. Otras criadas se olvidaban de llevar ropa de cama limpia a mi habitación. El hijo del jardinero, un joven lobo llamado Derek, que antes era amistoso, ahora se burlaba cuando pasaba. Mascota humana, murmuró una mañana mientras cruzaba el patio con Daniel. Te crees especial porque el rey se siente culpable por su cachorro roto. Las manos de Daniel se aferraron a las ruedas de su silla. No me llames así. ¿Cómo debería llamarlo? La sonrisa de Derek era cruel. No puedes transformarte. No puedes cazar. Ni siquiera puedes caminar correctamente. Tu padre te mantiene aquí por obligación, no por amor. Me interpuse entre ellos antes de poder pensarlo mejor. Ya basta. Derek se rió. Vas a protegerlo, humano. Eres más débil que él. Tenía razón. Objetivamente, cualquier lobo podría dominarme sin esfuerzo, pero me mantuve firme, mirándolo a los ojos con todo el valor que pude reunir. La fuerza no es solo física. Tu crueldad muestra debilidad, no poder. Por un momento pensé que realmente podrían atacarme. Sus ojos brillaron con un color ámbar, sus hombros se tensaron con una agresividad apenas controlada. Entonces, un gruñido sordo retumbó desde la entrada de la finca. Rowan estaba de pie en la puerta, y la temperatura pareció bajar 10 de Waldex. No gritó, no era necesario. Su autoridad alfa se propagó en oleadas, haciendo que Derek cayera inmediatamente de rodillas, con la cabeza inclinada en señal de sumisión. Discúlpate, dijo Rowan en voz baja. A los dos, lo siento, Majestad. Lo siento, Daniel. La voz de Derek temblaba. No se disculpó conmigo, pero tampoco esperaba que lo hiciera. Vete. La voz de Rowan era gélida, y si vuelvo a oír que hablas con alguno de ellos, te pasarás los próximos 5 años patrullando la frontera norte. ¿Entendido? Derek huyó.
Rowan se acercó a nosotros. Su expresión se suavizó al mirar a Daniel. ¿Estás bien? Estoy bien. La voz de Daniel era débil. La confianza de hacía unos momentos se había evaporado. No es la primera vez que alguien dice cosas así. El dolor que se reflejó en el rostro de Rowan era visceral. Se arrodilló junto a la silla, poniéndose a la altura de los ojos de su hijo. Lo sé y lo siento. Ojalá pudiera cambiar la forma de pensar de algunas personas, pero no puedo forzar la comprensión ni la compasión. Me miró. Eso es algo que hay que elegir, como Clara eligió verte tal y como eres. Clara siempre me ve tal y como soy, dijo Daniel con sencillez. Por eso es mi mejor amiga. Algo cambió en la expresión de Rowan. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de su hijo, y en ese momento sentí que el peso de la responsabilidad se asentaba con más firmeza sobre mis hombros. No era solo el asistente de Daniel. Me estaba convirtiendo en su ancla en un mundo que cuestionaba constantemente su valía. Entra, le dijo Rowan suavemente a Daniel. Creo que Ruth te está esperando. Daniel se alejó en su silla de ruedas y, de repente, me quedé sola con el rey Alfa en el patio cubierto de nieve. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de cosas no dichas. Gracias, dijo Rowan finalmente, por defenderlo. Yo no hice nada. Mi aliento formaba nubes en el aire frío. En realidad, no puedo protegerlo de lobos como Derek. De todos modos, te interpuse entre ellos. Su mirada era intensa, inquisitiva. Eso requiere un tipo de valentía diferente al de la fuerza física. Me moví incómoda. Es un niño. Se merece sentirse seguro. Sí. Rowan apretó la mandíbula. Se lo merece. Y se merece una vida en la que su silla no defina todas sus interacciones, en la que la gente vea su mente y su corazón antes que sus limitaciones. Hizo una pausa. Tú le das eso. No sé cómo, pero lo haces. La vulnerabilidad de su voz desató algo en mí. Tú también le das eso, Majestad. Habla de ti constantemente, de cómo escuchas sus teorías sobre la historia de la manada, de cómo lo llevas al observatorio a ver las estrellas, aunque sea una subida difícil, de cómo nunca lo haces sentir inferior. Rowan apartó la mirada, pero no antes de que yo viera la emoción reflejada en su rostro. Soy su padre. Ese es mi trabajo. Muchos padres fracasan en ello, dije en voz baja. Especialmente cuando es difícil, cuando sus hijos no encajan en el molde que esperaban. No está roto, dijo Rowan de repente con fiereza. Su cuerpo funciona de manera diferente, pero no está roto. Es brillante, amable y más valiente que la mayoría de los guerreros de mi guardia. ¿Por qué no pueden ver eso? Porque tienen miedo, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con mi honestidad. Tienen miedo de que, si reconocen su valía a pesar de sus diferencias, tendrán que cuestionar todas las demás suposiciones en las que han construido su mundo. Es más fácil descartarlo que ampliar su comprensión de lo que es la fuerza. Rowan me miró fijamente durante un largo momento, con copos de nieve atrapados en su cabello oscuro, lo que le daba un aspecto casi sobrenatural. ¿Cómo te has vuelto tan sabia, Clara Whitmore? No soy sabia. Me abracé a mí misma para protegerme del frío. Solo estoy acostumbrada a que me rechacen. Eso te hace prestar atención de otra manera. Se acercó y mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Te han rechazado. Soy humana en un territorio de lobos, Majestad. Me han rechazado desde el día en que llegué. Yo no. Su voz era baja, áspera. Ya no. La intensidad de su mirada me hizo sentir un cosquilleo en la piel. Era un terreno peligroso. El rey Alfa estaba demasiado cerca, mirándome como si fuera algo precioso en lugar de insignificante, como si importara más allá de mi utilidad como cuidadora de Daniel. Debería ir a ver cómo está Daniel, dije, retrocediendo, para asegurarme de que realmente está asistiendo a su sesión de terapia. Rowan me dejó retirarme, pero sentí que sus ojos me seguían hasta las puertas de la finca. Esa noche, Margaret me llamó a su oficina. Fui con un nudo en el estómago, segura de que la familia de Derek se había quejado, segura de que finalmente había cruzado una línea que me costaría el despido. En cambio,
La encontré sentada con otros 3 miembros del personal superior, el jefe de sanidad, el administrador de la finca y el capitán de la guardia doméstica. Siéntate, ordenó Margaret, señalando una silla vacía. Me senté con las manos cruzadas en el regazo para ocultar su temblor. Te hemos estado observando, dijo Margaret sin preámbulos. Tu integración en el ala familiar, tu influencia en el joven Daniel, tus interacciones con su majestad. Se me revolvió el estómago. No he hecho nada inapropiado. Lo juro. Lo sabemos, interrumpió amablemente la jefa de sanidad, Ruth. No se trata de eso. Lo que vemos es un cambio positivo. Daniel está prosperando de una manera que no habíamos visto desde la muerte de su madre. El rey Alfa está, mientras intercambiaba miradas con los demás, más presente, más comprometido, menos aislado en su dolor. También vemos resistencia, añadió el capitán de la guardia. Se llamaba Owen y tenía ojos amables a pesar de su intimidante complexión. De los miembros de la manada que creen que los humanos no deben ocupar puestos de influencia. De los lobos que ven la condición de Daniel como una mancha en el linaje. Tienes que comprender el peligro en el que te encuentras. Soy consciente, dije en voz baja. ¿Lo eres? Margaret se inclinó hacia adelante. Porque ser consciente y estar preparada son cosas diferentes. Eres humana, Clara. No tienes la protección de la manada, ni vínculos familiares, ni fuerza inherente con la que defenderte. Si alguien decide que eres una amenaza para la jerarquía de la manada o la sucesión real, eres vulnerable de formas que no puedes imaginar. El miedo se apoderó de mi pecho, pero me obligué a mirarla a los ojos. ¿Qué me sugieres que haga? Ten cuidado, dijo Owen. No vayas a ningún sitio sola después del anochecer. Quédate en las zonas pobladas de la finca. Y si alguien te amenaza directamente, denúncialo inmediatamente. No intentamos asustarte, añadió Ruth en voz baja. Intentamos mantenerte a salvo porque Daniel te necesita. Y dudó. El rey Alfa también te necesita, aunque probablemente aún no se haya dado cuenta. Las implicaciones de esa afirmación flotaban en el aire, peligrosas y eléctricas. Solo soy la asistente de Daniel, protesté débilmente. Te estás convirtiendo en algo más que eso. La expresión de Margaret era indescifrable. Tanto si es tu intención como si no, la cuestión es si estás preparada para lo que eso significa. Salí de la reunión con la mente dando vueltas. De vuelta en mi habitación, volví a mirar mi reflejo. El mismo cabello rubio pálido, los mismos ojos grises, el mismo cuerpo delgado. Pero algo había cambiado en las últimas 3 semanas. Había una luz en mi expresión que antes no estaba allí. Un sentido de propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Yo era importante para Daniel, eso era innegable. Pero ¿le importaba a Rowan? Y lo que era más aterrador, ¿quería que me importara? La luna llena llegó 2 días después y la finca se transformó. Los lobos se volvieron inquietos, agresivos, sus ojos brillaban con más frecuencia y sus movimientos denotaban una ferocidad apenas contenida. Había aprendido a interpretar las señales, a mantenerme al margen durante las noches de luna llena, cuando la manada corría junta por los bosques de las montañas. Daniel siempre lo pasaba mal durante la luna llena. Incapaz de transformarse, incapaz de unirse a las carreras, pasaba las noches solo en su habitación, escuchando los aullidos que resonaban en las montañas, un recordatorio constante de todo lo que su cuerpo no podía hacer. Llamé a su puerta después de cenar con una pila de libros y una pequeña lámpara de aceite. ¿Puedo pasar, Clara? Su voz denotaba sorpresa. Deberías estar en tu habitación. No es seguro para los humanos durante las noches de luna llena. Entonces no estaremos seguros juntos. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Pensé que podríamos tener nuestra propia aventura. Encontré este libro sobre exploradores humanos que escalaron montañas más altas que las nuestras. ¿Quieres leerlo? Daniel tenía los ojos enrojecidos y supe que había estado llorando, pero asintió con la cabeza y acercó su silla a la ventana por donde entraba la luz de la luna. Leímos durante horas, hice las voces de los diferentes exploradores, haciéndole reír con acentos exagerados. Afuera, los aullidos subían y bajaban, la manada celebrando su naturaleza bajo la luna llena. Pero adentro,
bajo la cálida luz de la lámpara, creamos nuestro propio mundo. Uno en el que las aventuras sucedían en las páginas en lugar de en los bosques. Donde el valor significaba cosas diferentes. Donde la pertenencia no estaba determinada por lo que tu cuerpo podía o no podía hacer. Clara. La voz de Daniel era tranquila, casi vacilante. ¿Crees que mi padre desearía que yo fuera normal? La pregunta me atravesó el corazón. Creo que tu padre te quiere tal y como eres. Quizás desearía que las cosas fueran más fáciles para ti, pero eso es diferente a desear que fueras diferente. Nunca lo dice. Daniel miró por la ventana al bosque iluminado por la luz plateada. ¿Qué me quiere? Sé que me quiere, pero nunca lo dice. Algunas personas muestran su amor en lugar de decirlo. Pensé en los suaves besos de Rowan en la frente de su hijo, en la forma en que colocaba la silla de Daniel con infinito cuidado, en la furia de sus ojos cuando alguien amenazaba a su hijo. Tu padre lo demuestra todos los días. Ojalá pudiera correr con ellos, susurró Daniel. Solo una vez. Ojalá pudiera sentir lo que se siente al formar parte de la manada de esa manera. No tenía respuesta para eso. Ningún consuelo que no sonara hueco. Así que, en su lugar, hice lo único que podía hacer. Me quedé. Leímos hasta que se le cerraron los ojos, hasta que los aullidos comenzaron a desvanecerse al acercarse el amanecer, hasta que finalmente se durmió con la cabeza inclinada contra el respaldo alto de la silla. Lo estaba cubriendo con una manta cuando la puerta se abrió silenciosamente. Rowan estaba en la entrada, todavía vestido para salir al aire libre, oliendo a pino y aire invernal. Sus ojos aún brillaban levemente, el lobo cerca de la superficie después de la carrera. Parecía salvaje, indómito, peligroso, y entonces su mirada encontró a su hijo dormido y todo se suavizó. «Te quedaste con él», dijo en voz baja, entrando y cerrando la puerta. «No debería estar solo esta noche». Rowan se acercó a Daniel y le acarició suavemente el pelo oscuro. «Gracias, la luna llena siempre es lo más difícil para él». «Lo sé», dudé. Me preguntó si deseabas que fuera normal. El dolor se reflejó en el rostro de Rowan, agudo y profundo. «¿Qué le dijiste? Que lo amas tal y como es. Así es». Su voz se quebró ligeramente. «Por la luna. Lo amo. Es perfecto. Lo es todo. Solo desearía que se detuviera», apretando los dientes. «Desearías que el mundo fuera más amable», terminé suavemente. «Eso no es lo mismo que desear que él fuera diferente». Rowan me miró, luego me miró de verdad, y algo en su expresión me dejó sin aliento. «¿Cómo sabes siempre qué decir?» «No lo sé. Solo...» Me costaba encontrar las palabras. «Solo intento ver lo que es real en lugar de lo que es conveniente». Se acercó y el espacio entre nosotros se sintió cargado, eléctrico. A la luz de la luna, con sus ojos aún con ese brillo sobrenatural, parecía salido de las historias que Daniel y yo leíamos. Poderoso, peligroso, hermoso de una manera que no tenía nada que ver con la simetría y todo que ver con la presencia. «Tú también me ves», dijo en voz baja. «¿No es así?» Mi corazón latía con fuerza. «Su Majestad, Rowan». Su voz era áspera. «Cuando estamos así, cuando estamos solos, llámame Rowan». Sentí como si estuviera cruzando un umbral, reconociendo algo que se había ido construyendo entre nosotros a través de miradas furtivas y palabras cuidadosas. «Rowan», susurré, probando el nombre. Él levantó la mano lentamente, dándome tiempo para retroceder, y me colocó un mechón suelto de cabello rubio detrás de la oreja. Sus dedos eran suaves a pesar de su fuerza, y sentí su tacto como una marca. «Lo estás cambiando todo», dijo. «Lo sabes, ¿verdad? Solo intento ayudar a Daniel. Es más que eso». Su mano se detuvo cerca de mi cara. «Lo estás cambiando. Me estás cambiando. Estás cambiando mi forma de ver el mundo». Hizo una pausa, con una expresión conflictiva. «No sé si eso es peligroso o una salvación. Quizás ambas cosas». Respiré. Estábamos allí, a la luz de la luna, con Daniel durmiendo plácidamente a nuestro lado, y sentí el peso de lo posible y lo imposible entrelazados. Un rey alfa y una sirvienta humana. Un padre y alguien que había acabado cuidando de su hijo.
Dos personas solitarias que encontraban un reconocimiento inesperado en los ojos del otro. Rowan dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Deberías descansar. Mañana, miró a Daniel. Mañana es la reunión del consejo. Van a discutir los planes de sucesión. No será agradable. ¿Tendrá que asistir Daniel? No, pero yo sí, y lucharé por él, como siempre hago. El cansancio se apoderó de su voz. A veces me pregunto si estoy librando una batalla que no puedo ganar. Ganarás, dije con más confianza de la que sentía, porque ya no luchas solo. Sus ojos se encontraron con los míos y algo pasó entre nosotros. Comprensión, conexión, el comienzo de algo que me aterrorizaba por su intensidad. Buenas noches, Clara, dijo en voz baja. Buenas noches, Rowan. Se marchó y yo me quedé de pie en la habitación iluminada por la luna, con la mano presionada contra el pecho, donde mi corazón latía como un pájaro atrapado. Todo estaba cambiando y yo no sabía si sería lo suficientemente valiente para lo que vendría después. La reunión del consejo se celebró a puerta cerrada, pero sus consecuencias se extendieron por la finca como ondas de choque. Me enteré por los susurros en los pasillos, por la expresión hermética de Margaret, por la forma en que Rowan salió de su oficina horas más tarde con aspecto de haber envejecido una década. Daniel percibió la tensión de inmediato. Los niños siempre lo hacían, especialmente los brillantes como él, que habían aprendido a leer las corrientes de las emociones de los adultos para sobrevivir. «Ha pasado algo», dijo mientras estábamos sentados en la biblioteca 3 días después de la luna llena. Sus manos descansaban sobre un libro sobre las antiguas estructuras de las manadas, pero sus ojos estaban distantes. La gente vuelve a mirarme de otra manera. Y padre ha estado callado. Elegí mis palabras con cuidado. Tu padre tiene muchas responsabilidades. A veces eso le pesa. Es por mí, ¿verdad? La voz de Daniel era débil pero firme. Por ser aire cuando no puedo transformarme. Cuando estoy... Señaló su silla con las piernas así y se me encogió el pecho. Daniel, no tienes que protegerme de la verdad. Clara me miró a los ojos y vi en ellos un cansancio que ningún niño de 9 años debería tener. Sé lo que piensan, que soy débil, que no soy apta para liderar, que el linaje está comprometido porque no puedo ser una loba adecuada. Me arrodillo junto a su silla, tomo sus manos y las mías. Escúchame. Ser apto para liderar no tiene nada que ver con transformarse o caminar o cualquier capacidad física. Se trata de inteligencia, compasión, pensamiento estratégico y el coraje para tomar decisiones difíciles. Tú tienes todas esas cualidades. Los que no pueden verlo son los que tienen limitaciones, no tú. Pero la manada necesita un alfa que pueda luchar, argumentó. ¿Quién puede defender el territorio y liderar las cacerías? La manada necesita un alfa que pueda pensar 3 pasos por delante de los enemigos, que entienda tanto de diplomacia como de guerra, que valore a todos los miembros de la manada independientemente de sus fortalezas. Le apreté las manos. Vas a ser un líder extraordinario, Daniel. No a pesar de tus diferencias, sino gracias a todo lo que has aprendido al navegar por un mundo que no fue construido para ti. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y si papá decide que tienen razón? ¿Y si elige a otra persona para ser su heredero? No lo hará, lo dije con absoluta certeza. Tu padre quemaría el mundo antes de renunciar a ti. La puerta de la biblioteca se abrió y entró Rowan. Parecía agotado. Tenía ojeras y su cuerpo denotaba tensión. Pero cuando vio el rostro manchado de lágrimas de Daniel, algo se quebró en su expresión cuidadosamente controlada. Daniel cruzó la habitación en 3 zancadas y se arrodilló junto a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Vas a sustituirme? La voz de Daniel se quebró al decir heredero, porque oí al miembro del consejo Garrett hablar con su hijo y decir que la manada no podía permitirse tener un alfa débil, y se detuvo. La orden de Rowan tenía una autoridad absoluta. Acarició suavemente el rostro de Daniel, obligándolo a mirarlo a los ojos. Escúchame con mucha atención. Eres mi hijo. Eres mi heredero. Nada ni nadie cambiará eso jamás. No me importa lo que piensen Garrett o cualquier otra persona. No eres débil. No eres un error. Eres exactamente quien debes ser. Pero no puedo transformarme.
¿Y qué? La voz de Rowan era ahora feroz. Algunos de los líderes más importantes de la historia de Pac no podían transformarse. Estaba Alfa Helena, de los territorios costeros, que nació sin esa capacidad, pero gobernó durante 40 años de paz sin precedentes. Alfa Marcus, de las montañas orientales, que perdió a su lobo en combate, pero llevó a su manada a la victoria solo con su brillantez estratégica. Transformarse no hace a un líder. El carácter sí. Y tú, Daniel, tienes más carácter que la mayoría de los lobos que he conocido en décadas. Daniel echó los brazos al cuello de su padre, sollozando. Rowan lo abrazó con fuerza, con una mano acariciándole la nuca y susurrándole palabras de consuelo que no pude oír. Empecé a levantarme para darles intimidad, pero los ojos de Rowan se encontraron con los míos. Quédate, articuló con los labios. Así que me quedé, observando a este poderoso alfa consolar a su hijo, viendo cómo la vulnerabilidad y el amor prevalecían sobre cualquier consideración política. Y entonces comprendí con total claridad que Rowan sacrificaría todo, su corona, su manada, su propia vida, antes de traicionar a Daniel. Finalmente, los sollozos de Daniel se calmaron. Rowan se apartó y le secó las lágrimas a su hijo con los pulgares. El consejo quiere que nombre a un heredero alternativo, dijo Rowan, con tono mesurado. Solo por precaución, afirman. Alguien de una de las principales líneas de sangre que pudiera intervenir si fuera necesario. Se me revolvió el estómago. Te negaste. Les mandé al infierno. Una sonrisa sombría se dibujó en sus labios. En términos un poco más diplomáticos, pero el mensaje era claro. Daniel es mi heredero, y cualquiera que tenga algún problema con eso puede desafiarme directamente por el puesto de alfa. ¿Alguien aceptó? Pregunté, temiendo la respuesta. No, no son tan estúpidos. La expresión de Rowan se ensombreció, pero ha puesto de manifiesto una división en la manada que he estado tratando de ignorar. Aproximadamente un tercio del consejo apoya a Daniel incondicionalmente. Otro tercio se opone abiertamente. El resto está esperando a ver por dónde sopla el viento. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Daniel, con la voz aún temblorosa. Ahora les demostramos que se equivocan. Rowan se puso de pie, con la mano aún sobre el hombro de Daniel. Les mostramos exactamente qué tipo de líder vas a ser, y lo hacemos juntos. Las semanas siguientes fueron una clase magistral de maniobras políticas. Rowan comenzó a incluir a Daniel en las reuniones del consejo, posicionándolo como un observador que podía aprender el arte de gobernar. Fue que una jugada brillante que obligó al consejo a interactuar con Daniel como un futuro alfa en lugar de como un niño al que se podía ignorar. Asistí como asistente de Daniel, sentado en silencio en un rincón, mientras se debatían disputas territoriales, se negociaban acuerdos comerciales y se interpretaba la ley de la manada. Observé cómo Daniel lo absorbía todo, su brillante mente catalogando información, estableciendo conexiones que incluso los miembros más veteranos del consejo pasaban por alto. La disputa por la frontera norte, dijo Daniel durante una reunión especialmente tensa, su joven voz interrumpiendo las discusiones de los adultos. ¿No se trata en realidad del acceso al agua? Ambas manadas reclaman el bosque, pero lo que realmente necesitan es el río. La sala quedó en silencio. El miembro del consejo Garrett, el que había cuestionado la idoneidad de Daniel, parecía irritado. Eso es una simplificación excesiva, ¿no? Daniel se acercó en silla de ruedas al mapa territorial extendido sobre la mesa. La principal fuente de agua de la manada oriental se secó el verano pasado. La población de la manada occidental ha crecido, lo que ha agotado sus recursos. Ambas necesitan agua fiable, pero lo plantean como una cuestión territorial, porque así es como se estructuran tradicionalmente las disputas entre manadas. Trazó el curso del río con un dedo. Si mediamos para alcanzar un acuerdo de reparto del agua, en lugar de intentar imponer las fronteras tradicionales, ambas manadas obtendrán lo que realmente necesitan sin conflictos. El silencio se prolongó. Entonces, Beta Owen, uno de los consejeros más antiguos de Rowan, se rió. Un sonido genuino y sorprendido. El chico tiene razón.
Nos hemos centrado tanto en el territorio en sí que hemos pasado por alto el verdadero conflicto por los recursos. Tiene 9 años, protestó Garrett. Al parecer, sabe más que tú. El tono de Rowan era cortante. Daniel redacta una propuesta para el acuerdo de reparto del agua. Owen te ayudará con la redacción legal. Se la presentaremos a ambas manadas la semana que viene. El rostro de Daniel se iluminó con orgullo y determinación. Y en ese momento vi exactamente lo que Rowan estaba haciendo. No solo estaba defendiendo la postura de su hijo, estaba demostrando la capacidad de Daniel de una forma que no podía ser descartada ni ignorada. Pero no todo el mundo estaba convencido. Empecé a notar sombras en los márgenes de las cosas. Conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en una habitación. Lobos que observaban a Daniel con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la hostilidad abierta. La división que Rowan había mencionado no se estaba curando. En todo caso, se estaba profundizando. Emma también lo notó. Se había convertido en una presencia permanente en la vida de Daniel, ferozmente protectora como solo un niño puede serlo. Una tarde, llegó a la biblioteca con sangre en los nudillos y furia en los ojos. Emma, cogí un paño y le limpié las manos. ¿Qué ha pasado? El hermano mayor de Timothy dijo que Daniel era una carga para la manada. Su voz temblaba de ira. Dijo que los humanos como tú estaban corrompiendo los valores de la manada. Dijo que el rey Alfa era débil por no elegir un heredero mejor, así que le di un puñetazo. Daniel parecía dividido entre el horror y la admiración. Emma, no puedes pegar a la gente. ¿Por qué no? Están siendo horribles. Me miró con ira, como si me retara a contradecirla. Daniel es la persona más inteligente que conozco. Ayudó a mi padre a resolver esa disputa comercial con la manada del sur. Siempre es amable con todo el mundo, incluso con las personas que son malas con él. Si no son capaces de ver lo bueno que es, son ellos los estúpidos. La abracé. Esta pequeña loba feroz había decidido que valía la pena luchar por Daniel. Eres una buena amiga, pero la violencia no va a hacerles cambiar de opinión. Entonces, ¿qué lo hará?, preguntó Emma. No tenía una respuesta porque empezaba a sospechar que algunas opiniones no se podían cambiar. Los prejuicios estaban demasiado arraigados y el miedo al cambio era demasiado poderoso. Esa noche, Margaret me llamó de nuevo, pero esta vez, en su despacho solo había otra persona, Rowan. Mi corazón dio un vuelco. Su Majestad, siéntese, Clara, dijo con voz cansada. Tenemos que hablar de tu seguridad. Me senté lentamente, con un nudo de miedo en el estómago. ¿Qué ha pasado? Se han hecho comentarios, dijo Margaret con cautela. Entre los miembros de la manada que se oponen a la posición de Daniel como heredero, te ven como un símbolo de todo lo que está mal en la situación actual. Una humana con un acceso sin precedentes a la familia real, que influye en las decisiones del rey Alfa, que mima al aire. No estoy influyendo en nada, protesté. Solo me preocupo por Daniel. Estás haciendo mucho más que eso. Rowan se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Has cambiado la forma en que la gente interactúa con él. Le has mostrado posibilidades más allá de lo que yo podría enseñarle solo. Te has convertido, vaciló, en alguien importante para él, para mí. Las dos últimas palabras quedaron suspendidas en el aire, peligrosas y eléctricas. Y eso te convierte en un objetivo, terminó Margaret sin rodeos. Ha habido amenazas, Clara. Nada directo todavía, pero sí insinuaciones. Sugerencias de que eliminarte restablecería el orden adecuado en la casa. Me temblaban las manos, las junté para ocultarlo. ¿Qué estás sugiriendo? Que tengas cuidado, dijo Rowan, con la voz tensa por la emoción contenida. Que no vayas a ningún sitio sola. Que me avises inmediatamente si alguien te amenaza. Hizo una pausa. O que te marches, que te vayas a algún lugar seguro, lejos de las intrigas de la manada y del peligro. Vete. La palabra me golpeó como un puñetazo. Vete, Daniel, para mantenerte a salvo. Sus ojos se clavaron en los míos. Si te pasara algo por estar relacionada con nosotros, no podría soportarlo. No podría. No. Me levanté bruscamente, sorprendiéndome a mí misma con mi vehemencia. No me voy. Daniel me necesita. Y yo, me tragué mi familia ahora.
Yo también lo necesito. La primera familia real que he tenido desde que murió mi madre. Clara. Rowan empezó a levantarse. Sé que soy humano. Sé que soy vulnerable. Sé que cada día aquí es un riesgo. Mi voz temblaba, pero me mantuve firme. Pero a Daniel le han pasado toda la vida diciéndole que no encaja, que no es suficiente, que de alguna manera está equivocado. No voy a abandonarlo y demostrar que esas voces tienen razón. No voy a enseñarle que la gente se va cuando las cosas se ponen difíciles. Rowan estaba de pie ahora, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba. Eres increíblemente valiente e increíblemente tonta. Quizás. Lo miré a los ojos, pero me voy a quedar. Algo cambió en su expresión. Alivio, admiración y algo más profundo que me dejó sin aliento. Entonces te protegeremos. Owen asignará guardias. Tendrás escolta cada vez que salgas del ala familiar. Y si alguien cualquiera te amenaza, responderá ante mí personalmente. Y eso solo empeorará el resentimiento. Le señalé. No me importa. Su voz era feroz, absoluta. Que se resientan, que me desafíen si se atreven, pero no perderé. Se detuvo, apretando la mandíbula. No dejaré que te hagan daño. Las palabras no dichas quedaron suspendidas entre nosotros. No te perderé. De la misma forma que había perdido a su compañera. De la misma forma que temía perder todo lo que le importaba. Margaret carraspeó, recordándonos que seguía en la habitación. Me encargaré de la seguridad. Clara, por favor, no lo compliques más de lo necesario. Acepta la protección. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Rowan me acompañó a mi habitación, en silencio, pero presente. En mi puerta, se detuvo, con la mano cerca de mi brazo, pero sin llegar a tocarlo. Gracias, dijo en voz baja, por quedarte, por ser lo suficientemente valiente como para quedarte. Daniel lo vale, dije. Y tú también. Las palabras fueron suaves, casi inaudibles, pero las oí. Sentí cómo se hundían en mi pecho como semillas que podrían crecer y convertirse en algo hermoso o terrible. Se marchó antes de que pudiera responder y entré en mi habitación con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Todo se estaba intensificando. La tensión política, el peligro, la conexión entre Rowan y yo, que desafiaba la lógica y la jerarquía, y todas las reglas que había aprendido sobre conocer tu lugar en el mundo. Había sobrevivido 2 años siendo invisible. Ahora me encontraba en el centro de un conflicto que apenas comprendía, aferrándome a un niño que me necesitaba y enamorándome de un hombre al que no tenía derecho a desear. Y sabía con terrible certeza que lo peor aún estaba por llegar. 2 días después, todo se hizo añicos. Estaba acompañando a Daniel de vuelta de su sesión de terapia de la tarde. Owen nos seguía a una distancia respetuosa como mi nuevo guardaespaldas permanente. Estábamos discutiendo la propuesta de Daniel de compartir el agua, que había sido aceptada por ambas manadas del norte y estaba siendo aclamada como un avance diplomático. Mi padre dijo que podría asistir a la ceremonia de la firma. Daniel lo decía con los ojos brillantes de emoción. Dijo que sería bueno para las manadas ver que su futuro alfa entendía la diplomacia, cuando de repente se produjo el ataque. En un momento el pasillo estaba vacío. Al siguiente, 3 lobos nos rodeaban. Eran machos jóvenes que reconocí de los terrenos de la finca, con los ojos brillantes de agresividad y determinación. «Apártate, humana», gruñó el más grande. «Esto no te concierne». Owen dio un paso adelante inmediatamente, colocándose entre nosotros y la amenaza. «Retírate ahora». ¿O qué? El lobo se rió y vi el cálculo en sus ojos. Lo habían planeado, habían esperado hasta que Owen fuera nuestro único guardia y habían elegido el momento en que podían acorralarnos. «Se trata del linaje», dijo otro lobo, con los ojos fijos en Daniel. «Se trata de proteger la fuerza de la manada. Eres una mancha en el legado de Thornfield, chico. Un eslabón débil que hay que eliminar». Daniel palideció, pero su voz se mantuvo firme. «Mi padre es el rey alfa. Amenazarme es traición. Tu padre está cegado por el dolor y una lealtad equivocada». El lobo más grande se acercó. «Una vez que tú hayas desaparecido,
Él entrará en razón, elegirá un heredero adecuado, alguien fuerte. Iban a hacerle daño, quizás algo peor. La comprensión me golpeó como agua helada. Owen gruñó. Su cuerpo ya comenzaba a transformarse, pero eran 3 contra 1 en un espacio reducido. Con Daniel y yo como objetivos vulnerables, hice lo único que se me ocurrió. Grité. No fue un grito de miedo, sino de furia. Fuerte, penetrante, resonando en los pasillos de piedra. Pidiendo ayuda, sí, pero también advirtiendo, alertando a todos los lobos que estuvieran al alcance del oído de que algo iba mal. Los lobos gruñeron y se abalanzaron hacia adelante. Owen los recibió con salvaje eficacia, pero no podía cubrir todos los ángulos. Uno de los atacantes se abrió paso y se dirigió directamente hacia Daniel. Me interpuse entre ellos. El tiempo se ralentizó. Vi cómo los ojos del lobo se abrían con sorpresa. Sentí el impacto cuando su impulso chocó contra mí, haciéndome caer. El dolor explotó en mi hombro y mi costado al golpear con fuerza el suelo de piedra. Pero Daniel estaba a salvo detrás de su silla, ileso. El pasillo estalló con el ruido. Se oían gritos y órdenes. La brutal eficacia de los guardias abrumaba a los atacantes. Unas manos fuertes me levantaron con cuidado y me encontré mirando el rostro preocupado de Owen. Clara, quédate quieta. Estás herida, Daniel. Jadeé. ¿Lo está? Estoy bien. La voz de Daniel estaba llena de pánico. Su silla se acercaba. Clara, estás sangrando. Estoy bien. No lo estaba. Me dolía el hombro y algo caliente me goteaba por el brazo, pero Daniel estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. Entonces apareció Rowan. Nunca lo había visto así, absolutamente salvaje, con los ojos brillando como el oro, todo su cuerpo irradiando una furia letal. Abarcó la escena con una sola mirada. Los 3 atacantes inmovilizados por los guardias. La posición defensiva de Owen. Yo en el suelo sangrando, Daniel pálido por la conmoción. «Llévenlos a las celdas», ordenó Rowan. Su voz transmitía una autoridad absoluta. Serán juzgados por traición e intento de agresión en directo. Sus ojos prometían violencia, venganza, cosas que hicieron que los atacantes se estremecieran, incluso con las esposas puestas. Entonces se acercó a mí, con las manos suaves a pesar de la rabia que aún lo invadía. «Clara, mírame». Lo miré a los ojos y vi el miedo que se escondía tras la furia. «Estoy bien. De verdad, solo tengo unos moretones». Te interpuse entre ellos y Daniel. Su voz temblaba. Podrías haber muerto, pero no fue así, y Daniel está a salvo. Algo se rompió en su expresión. Me levantó con cuidado, poniéndome de pie, acunándome contra su pecho como si no pesara nada. Ruth ahora me llevaba por los pasillos, con Daniel rodando a nuestro lado tan rápido como le permitía su silla. Ambos hablaban al mismo tiempo, preocupados. Me dejé llevar, agotada, dolorida, pero también extrañamente tranquila. Había protegido a Daniel. Eso era lo único que importaba, aunque me hubiera costado todo. Bloque 05. Las salas del sanador olían a hierbas y ropa limpia, en marcado contraste con el aroma a piedra y pino que dominaba el resto de la finca. Ruth trabajaba con eficiencia, limpiando con sus manos delicadas la herida de mi hombro, mientras Rowan caminaba de un lado a otro, como un depredador enjaulado, y Daniel observaba con lágrimas corriendo por su rostro. «No es tan grave como parece», dijo Ruth, aunque su expresión era seria. «El impacto causó más hematomas que daños reales. Te dolerá durante unos días, pero no hay nada roto». Hizo una pausa y me miró a los ojos. «Has tenido una suerte increíble, Clara. Unos centímetros más y las garras de ese lobo habrían alcanzado algo vital». «Pero no fue así», dije en voz baja. «Daniel está a salvo. Eso es lo que importa. Tú eres lo que importa». La voz de Daniel se quebró por la emoción. «Te lastimaste por mi culpa. Podrías haber muerto por mi culpa». Le tomé la mano con mi brazo ileso. «Me lastimé protegiendo a alguien que amo. Eso no es lo mismo que lastimarse por tu culpa. ¿Entiendes la diferencia?» Él negó con la cabeza, sollozando. «Las personas que te atacaron tomaron decisiones». Continué en voz baja. «Decisiones terribles y violentas. Eso es culpa suya, no tuya.
Tú no has causado esto, Daniel. Lo han causado su miedo y su odio. Rowan dejó de dar vueltas, con los ojos fijos en mí, con una intensidad que me dejó sin aliento. Tiene razón. Este ataque ha revelado algo que he estado intentando ignorar, que hay miembros de la manada que nunca te aceptarán, que ven tu existencia como una amenaza a su estrecha concepción de la fuerza. Su voz se endureció, pero ellos han hecho su jugada. Ahora yo haré la mía. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Lo que debería haber hecho hace meses. Se arrodilló junto a la silla de Daniel, con una expresión feroz de amor y determinación. Voy a convocar una asamblea de la manada, a todos los miembros, a todas las familias, y voy a dejar absolutamente claro que tú eres mi heredero, que cualquiera que te amenace me amenaza a mí, y que esta manada se adaptará para acogerte o se irá. No más tolerancia silenciosa de sus prejuicios. No más fingir que podemos convencerlos gradualmente. Padre, comenzó Daniel. No. La voz de Rowan se suavizó. Te he visto crecer más fuerte, más valiente, más brillante cada día. He visto a Clara mostrarte que tu valor no está determinado por lo que no puedes hacer. Y yo he sido un cobarde al intentar cambiar las opiniones con paciencia, cuando debería haber liderado con acciones decisivas. Le acarició la cara a Daniel. Eres mi hijo, eres mi heredero, y quemaré a cualquiera que sugiera lo contrario. Ruth terminó de vendarme el hombro y nos dejó solos al entrar en el almacén. Los tres nos sentamos en un silencio sepulcral. Daniel procesaba las palabras de su padre, Rowan irradiaba una furia controlada y yo, de repente, me daba cuenta de lo mucho que había cambiado todo en las últimas horas. Casi muero. La realidad me golpeó en oleadas retardadas. Esos lobos significaban violencia, posiblemente algo peor, y yo me había lanzado a su camino sin dudarlo, sin pensar en mi propia seguridad, porque Daniel era más importante que mi miedo, porque en algún momento del camino, este niño solitario se había convertido en mi familia. Clara. La voz de Rowan me sacó de mis pensamientos. Sus ojos tenían algo crudo, desprotegido. Hoy has salvado la vida de mi hijo. No hay deuda que pueda pagar que sea suficiente. Nada que pueda darte que sea suficiente. No quiero ningún pago, dije en voz baja. Quiero que Daniel esté a salvo. Quiero que crezca sabiendo lo que vale. Quiero... Me detuve, con las palabras atascadas en la garganta. ¿Qué? Rowan se acercó, con toda su atención puesta en mí. ¿Qué quieres, Clara? La verdad salió antes de que pudiera detenerla. Quiero quedarme. Quiero formar parte de su vida. Parte de... No pude terminar. No pude decir lo que realmente quería decir. Que también quería formar parte de la vida de Rowan. Que estos últimos meses me habían mostrado una versión de la familia y la pertenencia que nunca había imaginado posible. Te quedarás. Su voz estaba cargada de emoción. Todo el tiempo que quieras. Todo el tiempo que nos aceptéis. Daniel emitió un pequeño sonido, mitad risa, mitad sollozo. ¿Esto significa que Clara ahora es realmente de la familia? ¿Oficialmente? Los ojos de Rowan nunca se apartaron de los míos. Si ella nos acepta. Sí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire con un significado que iba más allá del simple empleo o incluso de la amistad. Era una oferta de protección, de pertenencia, de un lugar en sus vidas que trascendía todas las barreras sociales entre nosotros. Sí, susurré, me quedaré. La reunión de la manada tuvo lugar 3 días después. Una vez que mis heridas se curaron lo suficiente como para poder estar de pie sin sentir dolor, el gran salón se llenó de lobos. Más de 200 miembros de la manada se apiñaron en un espacio destinado a la mitad, de pie, hombro, con el aire cargado de tensión y expectación. Me quedé detrás de la silla de Daniel, a la derecha de Rowan, visible y vulnerable. Owen había insistido en que me quedara en mi habitación, a salvo y escondida, pero Rowan se había negado. Necesitan verla, había dicho. Necesitan entender que está bajo mi protección, que hacerle daño significa declararme la guerra personalmente. Ahora, frente a cientos de lobos cuyos ojos iban de la curiosidad a la hostilidad, comprendí todo el peso de esa declaración.
Rowan se situó en el centro de la sala, acaparando la atención sin esfuerzo. Vestía de forma formal, con ropa negra que resaltaba su autoridad, y su presencia alfa irradiaba ondas que hacían que todos los lobos de la sala se sometieran instintivamente. Hace 3 días, comenzó, con una voz que llegaba a todos los rincones. 3 miembros de esta manada intentaron agredir a mi hijo y a su asistente. Creían que las diferencias de Daniel lo hacían débil. Creían que amenazar a un niño preservaría de alguna manera la fuerza de la manada. Sus ojos recorrieron la multitud y vi a los lobos retroceder ante su mirada. Estaban equivocados en todo. Los murmullos se extendieron por la asamblea. El miembro del consejo Garrett se movió incómodo cerca del frente. Mi hijo nació diferente, continuó Rowan. Su cuerpo funciona de una manera que no se ajusta a nuestras expectativas tradicionales. No puede transformarse. Necesita adaptaciones que algunos de ustedes consideran debilidades. Hizo una pausa para que las palabras calaran. Pero le he visto resolver disputas territoriales que tenían desconcertado a todo mi consejo. Le he visto comprender la dinámica de la manada con más matices que lobos 3 veces mayores que él. He sido testigo de su valentía ante la discriminación constante, de su amabilidad, a pesar de que le tratan como si fuera menos de lo que es. Daniel se sentó más erguido, con las manos agarradas a las ruedas de la silla. Y he visto a una mujer humana, Clara Whitmore, mostrarle más compasión y respeto genuinos que la mayoría de esta manada en 9 años. La mano de Rowan se posó en mi hombro, un gesto de protección y reivindicación que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Se interpuso entre los atacantes y mi hijo. Arriesgó su vida sin dudarlo. Demostró un valor que no tiene nada que ver con la fuerza física y sí con el carácter. «Es humana», gritó alguien desde atrás. «No entiende la dinámica de la manada. No debe ocupar un puesto de influencia». «Entiende la lealtad», respondió Rowan con voz cortante. «Entiende el sacrificio. Entiende que la verdadera fuerza proviene tanto de la compasión como del dominio. Si no puedes ver eso, entonces eres tú quien no entiende la dinámica de la manada». Dio un paso adelante, llenando el espacio con su presencia. «Estoy emitiendo un decreto formal. Daniel es mi heredero. Eso no es negociable, no es discutible, no está sujeto a la aprobación del Consejo. Cualquiera que lo amenace, que socave su autoridad, que lo trate como si fuera menos de lo que es, se está declarando enemigo de esta manada y será tratado como tal». El silencio fue absoluto. «Además», continuó Rowan, «Clara Whitmore está bajo mi protección personal. Ocupa el cargo de compañera del heredero y consejera del rey Alfa. Hacerle daño conlleva las mismas consecuencias que hacer daño a la familia real. Ella es parte de la manada, independientemente de su humanidad. Pertenece a este lugar y cualquiera que no esté de acuerdo puede desafiarme directamente por el puesto de Alfa». El desafío flotaba en el aire, audaz, peligroso, absoluto. Contuve la respiración, esperando a que alguien diera un paso al frente, aceptara el desafío y sumiera todo en el caos. Nadie se movió. Rowan dejó que el silencio se prolongara. Dejó que todos los lobos de la sala comprendieran todo el peso de su declaración. Luego se volvió hacia Daniel, agachándose junto a su silla para quedar a la altura de sus ojos. «Ponte de mi lado», le dijo en voz baja, aunque la acústica llevó sus palabras a todos los rincones. «Demuéstrales quién eres». Daniel palideció. «Padre, no puedo, no físicamente». La sonrisa de Rowan era amable con tu voz. «Con tu mente, muéstrales al líder en el que te vas a convertir». Durante un largo momento, Daniel dudó. 9 años de ser rechazado, de ser tratado como inferior, de escuchar susurros de dudas sobre su valía. Todo ello se contraponía a la fe de su padre y al constante ánimo de Clara. Entonces se enderezó y su joven voz transmitió una fuerza sorprendente. «Sé que soy diferente. Sé que mi cuerpo no funciona como los vuestros. Sé que algunos de vosotros pensáis que eso me hace incapaz de liderar». Se adelantó ligeramente en su silla de ruedas, enfrentándose a la multitud con un valor que me hizo un nudo en la garganta. «Pero me he pasado toda la vida observando, escuchando, aprendiendo. Entiendo lo que significa ser subestimado, ser menospreciado.
Que la gente asuma que eres menos capaz porque no encajas en sus expectativas. Me miró sacando fuerzas y continuó. Eso me convierte en un mejor líder, porque nunca descartaré a nadie por su apariencia o su capacidad. Los juzgaré por su carácter, su inteligencia, su lealtad. Y construiré una manada en la que todos, lobos o humanos, fuertes o débiles, tradicionales o diferentes, tengan un lugar si están dispuestos a contribuir. La sala estalló. Algunos lobos aplaudieron. La familia de Emma, Owen y los guardias que habían visto crecer a Daniel, miembros de la manada que habían sido testigos directos de su inteligencia. Otros parecían escépticos, pero pensativos. Y una pequeña minoría, incluido Garrett, mostraba expresiones de desaprobación apenas contenida. Pero nadie lo cuestionó. Nadie dio un paso al frente para enfrentarse directamente a Rowan. La asamblea se disolvió gradualmente. Los lobos se fueron retirando en pequeños grupos, conversando animadamente sobre el decreto y sus implicaciones. Empecé a retirarme, a desvanecerme de nuevo en mi cómoda invisibilidad, pero la mano de Rowan en mi brazo me detuvo. «Quédate». Su voz era baja, dirigida solo a mí, por favor. Así que me quedé mientras la sala se vaciaba, mientras Daniel aceptaba las felicitaciones de Emma y sus padres, mientras los miembros del consejo se acercaban a Rowan uno por uno para prometerle su apoyo o hacer declaraciones políticas calculadas. Finalmente, nos quedamos solos, solo nosotros tres en la enorme sala vacía. «Has estado increíble», le dije a Daniel. «Los dos». Estaba aterrorizado, admitió Daniel, pero tú estabas ahí arriba conmigo. Eso lo hizo más fácil. «Habría sido valiente de todos modos», dijo Rowan, con orgullo evidente en cada palabra. «Pero sí, Clara lo hace todo más fácil. La forma en que dijo mi nombre, la forma en que sus ojos sostuvieron los míos, me provocó un escalofrío». «Deberíamos celebrarlo», dijo Daniel de repente. «Padre, ¿podemos hacer una pequeña cena? Solo nosotros tres, como una familia». La palabra familia flotaba en el aire, dulce y aterradora. Sí. La voz de Rowan era suave, como una familia. Esa noche, en el comedor privado de Rowan, compartimos una comida que parecía muy lejos de las reuniones formales de la manada. Daniel habló sobre un nuevo libro que quería leer, sobre el plan de Emma de crear un grupo de estudio en el que él participaría, sobre sus ideas para hacer la finca más accesible. Observé a Rowan mirar a su hijo. Vi el amor, el orgullo y el alivio reflejados en su expresión. Este era el resultado por el que había luchado. Daniel aceptado, protegido, con espacio para convertirse en el líder que estaba destinado a ser. Después de que Daniel se quedara dormido en su silla, agotado por las emociones del día, Rowan lo llevó a la cama con infinita delicadeza. Lo seguí, ayudándole a acomodarse bajo las mantas, observando cómo Rowan le susurraba palabras de buenas noches que su hijo estaba demasiado dormido para oír. «Va a estar bien», dije en voz baja mientras salíamos de la habitación de Daniel. «Hoy ha quedado demostrado que ahora tiene apoyo. Aliados de verdad gracias a ti». Rowan se detuvo en el pasillo y se volvió hacia mí. «Todo lo bueno que ha pasado en los últimos meses se remonta a un momento. Cuando le pediste a un chico solitario que bailara contigo. Solo vi a alguien que necesitaba amabilidad. Tú viste lo que yo estaba demasiado cerca para ver». Levantó la mano y me colocó un mechón de pelo rubio detrás de la oreja con un gesto que se había vuelto familiar, íntimo. «Lo cambiaste todo, Clara Whitmore. Cambiaste a Daniel. Me cambiaste a mí». Se me cortó la respiración. «Rowan, sé que esto es imposible», continuó, con la voz ronca por la emoción. «Eres humana. Yo soy el rey Alfa. Hay 1000 razones por las que esto no puede funcionar». Su pulgar recorrió mi pómulo, suave a pesar de los callos. «Pero no me importa. No me ha importado desde que te vi bailar con mi hijo como si su silla fuera lo más natural del mundo. Desde que te vi lanzarte entre él y el peligro sin dudarlo un instante. No soy nadie», susurré. «Solo soy. Tú lo eres todo». Las palabras salieron feroces, absolutas. Eres valiente y amable, y ves a las personas de una forma que nadie más ve. Eres el campeón de Daniel, y en algún momento, también te convertiste en el mío. Se inclinó hacia mí,
dándome todas las oportunidades para retroceder. Dime que pare, dime que esto es inapropiado, que soy tu jefa, que la distancia entre nosotros es demasiado grande. Dímelo y lo haré. Daré un paso atrás y fingiremos que esta conversación nunca ha tenido lugar. Debería haberlo hecho. Cada parte lógica de mi cerebro gritaba que esto era peligroso, imposible, destinado al desastre. Pero mi corazón había tomado su decisión meses atrás, en pequeños momentos y miradas furtivas, y en el reconocimiento gradual de dos personas solitarias que encontraban una conexión inesperada. No pares, susurré. Entonces me besó, al principio con suavidad, con curiosidad, y luego más profundamente cuando yo respondí. Sus manos me acariciaron la cara como si fuera preciosa, frágil, digna de protección. Agarré su camisa, anclándome contra la vertiginosa realidad de que el rey Alfa me estaba besando como si yo importara, como si fuera la elegida, como si fuera suya. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Esto no será fácil, advirtió. La manada tendrá opiniones. El consejo se opondrá. Habrá política y complicaciones y gente que intentará utilizarte en mi contra. Lo sé, y tú te quedarás de todos modos. Me aparté lo suficiente para mirarle a los ojos, azules como el hielo, intensos y llenos de una emoción que me hacía doler el pecho por su profundidad. Me quedaré por Daniel, por ti, por esta familia imposible que estamos construyendo. Su sonrisa transformó su rostro, haciéndole parecer más joven, menos agobiado. Entonces lo afrontaremos juntos. Todo. 6 meses después, la finca se había transformado de forma pequeña, pero significativa. Aparecieron rampas junto a las escaleras. Se reorganizó la biblioteca para que se pudiera acceder a los estantes superiores. Las reuniones de la manada incluyeron modificaciones que permitieron a Daniel participar plenamente, y otros miembros de la manada con diversas necesidades comenzaron a solicitar adaptaciones similares. Daniel prosperó, asistía regularmente a las reuniones del consejo. Sus ideas eran valoradas y solicitadas. Emma y un grupo de amigos íntimos seguían siendo ferozmente leales, pero su círculo se amplió a medida que más niños veían más allá de la silla y descubrían al brillante y amable niño que había dentro. Y Rowan y yo construimos algo hermoso en los espacios entre lo apropiado y lo posible. Él me cortejó como es debido. Paseos por el bosque de la montaña con guardias siguiéndonos a una distancia respetuosa. Cenas tranquilas en las que hablábamos durante horas, momentos robados en la biblioteca, en los que me besaba hasta dejarme sin aliento antes de que el deber lo llamara. La manada se adaptó gradualmente, algunos con aceptación genuina, otros con un posicionamiento político calculado. No me importaba. Había encontrado algo que nunca había esperado, un lugar al que pertenecía, gente que me valoraba, un amor que desafiaba todos los límites lógicos. Una tarde de primavera, con las flores silvestres floreciendo en los prados de la montaña y Daniel riendo con sus amigos en el patio de abajo, Rowan me encontró en nuestro balcón favorito. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Mi corazón se detuvo. «Rowan, no es lo que piensas». Su sonrisa era ligeramente pícara. «Todavía no, al menos. Sé que necesitamos más tiempo. Tenemos que manejar la política con cuidado». Abrió la caja y reveló un anillo. Era sencillo, de plata, con una pequeña piedra lunar. «Pero esto es una promesa de que, cuando sea el momento adecuado, cuando hayamos conseguido suficiente apoyo, te lo pediré como es debido. Te convertiré en mi compañera, mi reina, la madre que Daniel ya considera que eres». Las lágrimas nublaron mi visión. «Sí», susurré. «Cuando me lo pidas, la respuesta será sí». Me deslizó el anillo en el dedo, luego me atrajo hacia él y me besó con una reverencia que me hizo sentir querida, reclamada, hogar abajo. La risa de Daniel resonó alegre y libre. Emma le estaba enseñando algún tipo de juego que consistía en girar rápidamente en círculos, y su alegría era contagiosa, se extendía por el grupo de niños como la luz del sol. «Míralo», murmuró Rowan contra mi cabello,
feliz, seguro, aceptado. Tú lo hiciste, nosotros lo hicimos, le corregí, todos juntos. Me abrazó con más fuerza y yo me recosté en su calor, contemplando la puesta de sol sobre las montañas que se habían convertido en mi hogar. Había llegado a esta finca sin ser nadie, una sirvienta humana que buscaba sobrevivir, sin esperar nada más que trabajo y aislamiento. Me había topado con una familia rota. Había visto a un niño solitario que necesitaba a alguien que lo viera de verdad. Y de alguna manera había encontrado el valor para salir de la invisibilidad. A cambio, lo había ganado todo. Un hijo que me llamaba familia, un hombre que me amaba a pesar de todas las imposibilidades. Una manada que poco a poco y a regañadientes estaba aprendiendo que la fuerza se manifestaba de muchas formas. El rey Alfa había visto a su criada dejar que su hijo discapacitado liderara un baile, y su vida había cambiado. Pero la mía también había cambiado. Yo era Clara Whitmore. Ya no era invisible, ya no era insignificante, ya no estaba sola. Había sido elegida. Me querían. Estaba en casa. Y esa era la magia más poderosa de todas.